buenas tardes, amigos telespectadores que nos sintonizan por vertvnoticias.com, su alternativa en la red a un nuevo programa de unas de Cabas y otras de Castro. ¿Cómo estás, Winston? Muy bien, muy bien. Mira, Winston, hoy tenemos que abordar y felicitar al PSV que nos acaba de hacer una jugada extraordinaria con la agresión absolutamente injustificada a los senadores brasileños. Realmente se ve que los compañeros del régimen están totalmente desconcertados y no tienen política y se están verdaderamente dando una pela internacional con esta agresión a los senadores brasileños, que además se suma a la inmenso disparate que cometieron con el expresidente Felipe González y con otros expresidentes como el presidente Quiroga, el presidente Pastrana, que hoy aparece declarando que Venezuela vive una crisis humanitaria. Y nos han hecho un favor, Winston, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque a nosotros nos costó muchísimo que el mundo internacional entendiera la dramática situación que estaba ocurriendo en el país. Pero además de eso, Pedro, yo creo que hay concertación en lo que ocurrió con los senadores brasileños. Yo creo que son las posiciones radicales dentro del PSUV, están asumiendo papel de vanguardia y estamos llegando a los niveles de ingobernabilidad en el país. ¿Cómo es posible que tú invites, que el alto gobierno invite a estos senadores a través del gobierno? No lo invita, perdón. Los senadores piden al gobierno de Brasil para que lo reciba el gobierno de Venezuela y se abren los caminos diplomáticos para que esta visita ocurra. El gobierno de Brasil le presta o lo transporta en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. El gobierno permite el ingreso de estos aviones. Ellos llegan al país, pasan por la aduana y cuando van subiendo por la autopista Caracas-La Guaira son interceptados por brigadas, por colectivos, por paramilitares del PSUV. Esto es un hecho peligrosísimo para Venezuela, sobre todo porque además de ello hay un asesor, Marco Aurelio García, que responde casi al unísono y dice que es responsabilidad de esos senadores que fueron a Venezuela a tomar posiciones políticas. Allí veo como una especie de concierto entre el gobierno de Venezuela y sectores radicales del gobierno de Dilma Rousseff. Bueno, sobre todo porque Dilma Rousseff está pasando por un momento muy delicado en su popularidad. Claro, tiene 13%, o sea, tiene mucho menos aprobación que Nicolás Maduro. Pero además de eso, Winston, si fue así, entonces todavía la torpeza es infinita, no tanto del gobierno venezolano, sino también del gobierno del Brasil, porque este acontecimiento se produce días después de que el gobierno de Dilma Rousseff y por intermediación de Lula se consigue la entrevista del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el diplomático Thomas Shannon en Haití. Pero también se especula, Pedro, de que esa conversación que se da en Brasil, territorio brasileño, con Lula, con el expresidente Lula da Silva y Diosdado Cabello es para arreglar negocios de alimentos, donde hubo acuerdos con empresas familiarizadas, vamos a decirlo así, con el clan Cabello, y él fue a reclamar su negociación, su participación en ese negocio. Pero más peligroso es la situación que está ocurriendo en Brasil. O sea, lo de Brasil se está viniendo a Venezuela. O sea, los financistas del gobierno de Lula, el señor Marco Odebrecht y el señor Acevedo Gutiérrez, fueron detenidos por corrupción. Y oh sorpresa, revisando las cuestiones aquí en Venezuela, estos señores tienen los contratos más grandes de construcción por parte del gobierno. Bueno, exacto, hay un enredo, vemos ahí, hay una concertación, hay una comunicación, hay un entreverado de intereses entre Venezuela y Brasil, entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, que en mi opinión van a perjudicar mucho a la presidente Rousseff y al Partido de los Trabajadores y al presidente Lula, y además van a perjudicar muchísimo los propios intereses de los que hoy dirigen el gobierno en Venezuela,
que son el capitán Cabello y el propio Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hacen con las manos lo destruyen, lo desbaraten con los pies. Usted no puede ir a reunirse con Thomas Shannon en una agenda que nadie sabe cuál es aún, ¿verdad? Cosa que hemos criticado aquí, porque las negociaciones internacionales secretas desaparecieron con el Pacto de Versalles. Y los venezolanos tenemos derecho a saber la verdad. A saber qué es lo que se está negociando ahí. Pero tú no puedes ir a reunirte con Thomas Shannon y luego realizar una agresión tan absolutamente más injustificada, un acto verdaderamente de desatino político contra unos senadores brasileños y pretender que el mundo internacional te tome en serio. Sobre todo las personas que vinieron. El ex candidato presidencial Aécio Neves. Y vino un representante del PT. Del PDB. Del PT, no, del Partido de los Trabajadores. Y del PT. Entonces lo que es peor, o sea, ¿cómo es posible que se pretenda y después quieren decir que estamos en una guerra económica? No, y que son demócratas. Que son demócratas. Que la violencia es de la oposición. No hay forma ni manera de que no hay presos políticos. Claro. Hermano, si usted no tiene nada que esconder, no tiene necesidad de armar un espectáculo tan denigrante para ellos mismos como lo que armaron con los senadores brasileños y con lo que armaron con el expresidente Felipe González. Mire lo que pasó. Pues, o sea, viene el vehículo de los senadores e interceptan cual bandas delictivas con situación irregular con el delito, interceptan estos vehículos. En el estado Vargas, o sea, lo cual nos hace pensar que el gobierno y los sectores delictivos y el mundo del delito, o en el mundo del delito el gobierno y las bandas, o sea, se entrelazan y caminan un sendero bastante peligroso para la gobernabilidad del país. Para la gobernabilidad del país. Porque es que el problema está, Winston, es que estos están tratando de deshacerse de una serie de acusaciones que se hacen desde el mundo internacional de todo tipo, pero entonces montan estos espectáculos que verdaderamente son absolutamente deleznables. Pero yo quiero insistir en lo siguiente. Le han hecho un enorme favor a la oposición, claro, porque a nosotros nos ha costado mucho, a todos los sectores de oposición, hacerle entender al mundo y a los propios países de América Latina, al propio Congreso brasileño, la grave situación que vive el país. Y ellos mismos se han encargado de desenmascararse, ¿no? De dejar en evidencia sus razones, condiciones y forma de ser, totalitario, autoritario. Y la verdad de lo que se ha dicho siempre desde Venezuela. Lo poco democrático que son. Lo poco democrático que son, que la violencia es de ellos, ¿verdad? Y que además tienen tan pocos escrúpulos que se atreven a agredir a una delegación de senadores brasileños. Diga lo que diga el gobierno brasileño, donde como tú bien has señalado, hay complicidad. Muy bien, podrá haber toda la complicidad que quiera, pero lo cierto es que esto le enreda el papagayo, tanto al gobierno de la Dilma Rousseff como se lo está enredando al gobierno de Nicolás Maduro. Además salió un informe, viene caminando un informe en la ONU sobre la inseguridad en Venezuela, sobre las zonas de paz, sobre lo que está ocurriendo con las bandas delictivas que operan impunemente, libremente, o como decían mis abuelos, a la ligera, pues, por el llano. Por la libre. El delito y las bandas funcionan, bueno, usted que en este país después de las 7 de la noche no hay policía en los barrios, no hay alumbrado público, o sea, no hay patrullas que circulen y protejan a los ciudadanos. La zona de paz ya dejó de ser una prueba piloto para ser una prueba definitiva. El famoso plan. Un territorio para fechorías. Un territorio para el delito, por decirlo en términos más elegantes. Porque es que lo que acabas de decir ahorita en relación con lo que pasó con los... Esto se une con lo que pasó con los senadores brasileños. Tú lo dijiste muy bien. Hay unos grupos violentos que tienen lazos con los grupos amponiles. Claro. Y lo que es peor, o sea, todavía el viceministro que sale de Relaciones Interior, Justicia y Paz, lo premian y lo llevan a Miraflores. O sea, tú estás hablando el flamante exalcalde de Petare, José Vicente Rangel Ábalos. ¿Cómo es posible que se premie una gestión tan cuestionada como la gestión de este personajillo de la política venezolana? Pero además de eso, ¿cómo es posible que el gobierno, teniendo el clamor
de la población. Y de las zonas donde se ha producido la misión Vivienda Venezuela, que están sufriendo el azote del AMPA. ¿Por qué no el gobierno no acaba de reconocer que las zonas de paz son un fracaso como política de Estado? ¿Y por qué no le explica al país qué ministro abandonó el plan Patria Segura? O sea, no hay patria segura en ningún territorio, en ninguna parte del territorio. Una cosa, Winston, lo abandonaron. Que nosotros le hemos dicho aquí varias veces, que además son programas, es decir, las políticas de seguridad, pues nosotros aquí hemos halagado, avalado y hemos ponderado positivamente el informe que presentó el diputado Freddy Bernal en su oportunidad, que es un informe muy minucioso sobre lo que está pasando en la policía en el país. También hemos ponderado positivamente la política del exministro de Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Es decir, nosotros no estamos argumentando desde la política, por ejemplo, de un especialista de seguridad, un hombre muy talentoso como el doctor Luis Izquiel. Estamos argumentando desde la propia política, de las políticas públicas de seguridad del gobierno. Hermano, no se le está pidiendo que tomen las políticas nuestras, porque sabemos que no lo van a hacer, que es una inutilidad pedírsela, pero regrese por lo menos a las políticas que ellos mismos instrumentaron, que ustedes mismos lo diseñaron. Así es. Ahora, lo más grave del caso es que el venezolano de a pie vive y padece los problemas cotidianos. Por ejemplo, tenemos el caso de la inseguridad, escasez, desabastecimiento. Y hoy surge en un periódico de circulación nacional una noticia, mire, inflación de 3 dígitos. Eso lo dijimos hace 7, 8 programas atrás. Una inflación de 3 dígitos, sí, o sea, estamos llegando ya a lo que se llama la hiperinflación. Claro. O sea, los precios en la mañana varían que tú le explicaste muy bien. Explícalo otra vez, como tú le explicaste el otro día, lo que es una inflación de 3 dígitos y de 4 dígitos. Sencillamente, también sale hoy que un par de zapatos está en el orden de los 10.000 bolívares. Ajá. Entonces, imagínense ustedes, un kilo de pollo está en 290 bolívares. O sea, ellos y la carne ya en los mercados populares casi a 1.000 bolívares. Casi a 1.000 bolívares. 890. Entonces, yo no entiendo qué piensa hacer el gobierno para controlar la inflación en Venezuela. No queremos que controle la inflación en el planeta, ni queremos que se salve el planeta a través del control de la inflación. Señor presidente Maduro, queremos que su equipo económico, con usted a la cabeza, abandonen esa idea de la guerra económica y se dediquen a combatir la inflación, que es el impuesto más pernicioso que tenemos los venezolanos. Pero si es que recientemente el escritor venezolano, un hombre además de muy talentoso como Luis Brito García, en una conferencia que tenía al lado, porque Luis Brito García, todo el mundo sabe que es chavista. Así es. En una conferencia donde tenía al lado al ministro de Cultura, que el hombre estaba aterrado, estaba sudando frío, porque Luis Brito García le pedía, bueno, pero presidente Maduro, diga cuáles son las empresas y los empresarios que han entregado 60.000 millones de dólares. ¿Ah? Es decir, ¿cómo es posible, decía Luis Brito García, que haya guerra económica y no sabemos cuál es el enemigo? Y ahora, Winston, resulta que quien da las cifras de que la inflación va a cerrar este año entre 120 y 170% de inflación es el Bank of America. Y el Bank of America es el banco asesor del gobierno. El banco que se mete, el banco que está en todos los negociados con el gobierno. El banco que negoció la pignoración del oro con el Citibank. Con lo cual no estamos hablando de negociados en sentido negativo. No, estamos hablando de los negociados que hace cualquier gobierno. Los normales. Los normales. Y porque los bancos internacionales no pueden meterse en ningún asunto oscuro. Y la operación de pignoración es una operación normal. Pero ese banco, que es asesor del gobierno, está diciendo que la inflación va a cerrar este año entre 120 y 174%. Eso realmente es una cosa inexplicable. ¿Qué va a esperar el gobierno para enfrentar verdaderamente Yo sé lo que va a hacer situación? el gobierno. Yo tengo más o menos la impresión de qué es lo que va a hacer el gobierno. El gobierno le va a decir al Banco Central que por favor imprima nuevos billetes sin fondos. Pero eso va a ser gasolina para el incendio inflacionario. Eso va a ser gasolina para el incendio inflacionario. Va a seguir importando alimentos, va a seguir, por lo menos pararon la política de invasión y expropiación de empresas y de fincas. Bueno, el general Carlos Osorio dijo que dentro de 2, 3 meses
se acababa el desabastecimiento y la escasez. Bueno, pero a pesar de eso, con todo eso que le está ocurriendo Cosa al que país, yo pongo en duda. claro, no convocan las elecciones, No convocan las no elecciones. fijan la fecha de las elecciones. Yo me estoy imaginando que ellos estarán esperando, o sea, tratando de meterme en la psiquis de los del PSUV y del pensamiento comunista autoritario, de qué es lo que ellos pretenden hacer cuando convoquen las elecciones. Yo me imagino que las convocarán así para dentro de 45 o 50 días, pim, pum, pam, octubre, noviembre, diciembre, con pocos días de campaña. Así es. Con muy pocos días de Así campaña es. para que ellos y con el poderoso recurso, el poderoso Estado, vaya contra Como lo han hecho, la lista hasta de la ahora. oposición. Bueno, pero afortunadamente, Winston, ellos con esto, ya los felicitamos por lo que están haciendo. Porque lo que hicieron, regresando al tema de los senadores brasileños, se les olvidó que Brasil es un país que va a ser árbitro. Sí, señor. Y donde no va a ser el gobierno de Brasil, sino el país Brasil, el Estado Brasil. Vamos a meternos en las estrategias que piensa el gobierno, así como hizo en las últimas elecciones municipales, se inventó el DACASO y le dio excelentes resultados. Yo creo que el gobierno sí tiene una estrategia muy bien definida. Número uno, el gobierno va a intentar retirar militarmente, va a llevar ya una fragata ahí cerca de Guyana, le va a decir al barco de la Epson Móvil que se retire de allí para que imponer la soberanía con las armas. O sea, algo así que más o menos va a retar militarmente a Guyana. va a retar militarmente a Guyana y va a retar militarmente al poderoso imperio británico. Bueno, el diputado, aclaremos esto, porque esto más o menos es lo que se deduce de la declaración del diputado al Parlatino, del vicepresidente del Parlatino, el capítulo Venezuela, el diputado Roy Daza. O sea, que lo que te estoy diciendo es que eso se está viendo venir. Claro. Ahora, ellos van a levantar el espíritu nacionalista, igualito como hizo, ya el país conoce ese tipo de historias, así como se levantó el país nacionalmente contra el decreto de Obama, así como la dictadura de Videla y Leopoldo Galtieri fueron a la guerra contra Inglaterra por el territorio de las Malvinas, así como la invasión de Irak por parte de George Bush padre. Así es. Ojo, así no es. nos olvidemos de eso. 4 elementos que están allí que los venezolanos, que con memoria sabemos que eso va a ocurrir. Además de eso, ya lo dijo el capitán Johnny Bolívar, que lo detuvieron y lo trajeron, que él se reunió con los líderes de la Guarimba. Vienen acusaciones legales contra dirigentes de la oposición, por el caso del diputado Serra, por el caso de la muerte de esta periodista de señas, de lenguaje de señas en Venevisión, que está inculpado Johnny Bolívar, que lo trajeron de Colombia. De todas maneras, hay una estrategia electoral del PSUV que, ojo, muy peligrosa. Pero súmale a eso, Winston, la violencia. Yo creo que esta campaña va a estar subida de tono de violencia. Ya lo vimos con lo que pasó en la alcaldía de Iribarren. Claro, donde tiraron a un periodista, a un camarógrafo de un segundo piso. Es decir, la campaña va a estar, hay diversos escenarios. Y esto también es una advertencia para la propia oposición, para que no creamos que esto está ganado para acelerar los esfuerzos, porque estas elecciones son muy importantes, ganarlas por avalancha. Además, yo creo que del sector opositor se está tomando las cosas con mesura, con ponderación, con tiempo. No hay que desesperarse. Ya salió la noticia de la tarjeta única. Muy excelente. Y además tenemos los mejores asesores de campaña. El asesor inflación, el asesor inseguridad. Exacto, inseguridad de escasez. Desabastecimiento. Esos son unos extraordinarios asesores de campaña. Ahora, lo que hacen con las manos lo desbaratan con los pies. Eso que tú dijiste al principio es verdad. Ellos van a cobrar unos negocios de alimentos. Ajá, así es. En Brasil. Eso se sabe. O sea, señor presidente Maduro, ya en Venezuela se supo de que fueron a cuadrar unas empresas, fueron a reunirse pues, con unos empresarios brasileños del sector alimentos para que le den crédito a Venezuela. Eso lo dijiste tú la vez pasada. Bien bueno, ojalá lo traigan. Claro, para que el venezolano de a pie no siga sufriendo. Por entonces llegan los senadores brasileños y les caen a golpe. Eso no puede ser. Por favor, desde aquí le hacemos un llamado a la sindéresis al gobierno. Una paciencia a los venezolanos para soportar la política del gobierno. Y ojo,
aquellos que le echan la culpa a la oposición de los problemas del gobierno, la oposición todavía no es gobierno. Ahora, una cosa, Winston, yo creo que también desde diversos sectores, incluyendo la iglesia, se le está pidiendo al dirigente de la oposición, Leopoldo López, que cese la huelga de hambre. Yo creo que nosotros también tenemos que hacer un llamado a Leopoldo para que levante la huelga de hambre, porque siempre hay oportunidad y pertinencia en la política. La política no puede tomarse siempre como algo en la cual no se puede cambiar. Bueno, Pedro, llegamos al llegadero, se nos acabó el tiempo en unas de Cabas y otras de Castro, y esperemos que la próxima semana tengamos nuevos elementos para analizar. Buenas tardes.